Muy buenos días. Octavio Sáenz les da la más cordial bienvenida de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social y el programa Vive Bien a la charla Usa tus valores morales o tu vida espiritual como apoyo. La misma estará a cargo del doctor César Delgado González. También les recordamos que deben tener sus micrófonos y sus cámaras cerradas por cuanto como realizamos una grabación, intentamos que tenga la mejor calidad posible y por tanto, cuando ustedes tienen los micrófonos y las cámaras abiertas, hay algún tipo de elemento que distorsiona un poco la calidad de la transmisión. Les recordamos que el doctor estará con nosotros aproximadamente por una hora, hora y 15, después de lo cual también estaríamos retomando todos los comentarios que ustedes nos quieran dejar a través del chat que en este momento ya está habilitado. Sus preguntas, sus consultas, sus comentarios, ahí estaríamos en el chat para que el doctor César Delgado González pues pueda intervenir también en la última media hora. Sin más que comentar, informarles también que tenemos, perdón, en YouTube, el canal Vive Bien de YouTube y también lo tenemos en Facebook para que ustedes, si ustedes gustan, pues puedan ingresar por ahí. Sin más ni más, ahora sí, los dejamos con el doctor César Delgado González. Doctor. Buenos días, gracias Octavio, gracias Erika, gracias José Carlos del equipo Vive Bien de prestaciones sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy un tema muy especial, usa tus valores morales y espirituales dando apoyo a las personas, dando apoyo en este momento de crisis de la pandemia del COVID-19. Es un tema interesante. Veamos el escenario en que estamos en este momento país y a nivel mundial. Tenemos población que ha perdido su empleo, tenemos población que ha disminuido su salario precisamente por disminuir el horario de trabajo. Tenemos personas que su sustento diario lo conseguían con un trabajo informal. Muchos de ellos en este momento quedaron de brazos cruzados dada la circunstancia de las medidas sanitarias que tenemos todos que cumplir. Tenemos población en la zona rural donde no pueden llevar sus producciones agrícolas para poder ser vendidas en el gran área metropolitana o a nivel de todo lo que son las regiones. Tenemos personas abatidas por el estrés, la ansiedad, el temor, la angustia de vivir toda una serie de vicisitudes que a partir del 6 de marzo de este año comenzamos en el país a tener la presencia del virus del COVID-19 y vemos cómo nos absorbe a cada uno dentro de nuestro ámbito laboral, dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito social, y el país inicia todo un proceso de aislamiento personal en donde se tiene que respetar las medidas adoptadas en este sentido. Pero ¿cómo nosotros podemos apoyar a muchas personas ante las carencias y ante las diferentes situaciones que se dan precisamente en el ámbito de poder apoyarles y darles esa mano solidaria, ese brazo fuerte que conlleva elementos que están dentro de esos valores morales? Y vamos a definir dentro de todo esto que el valor es un bien objetivo al que debe orientarse todo ser humano. Y la virtud es el hábito de poner en práctica un valor. Sin las virtudes y los valores solo quedaríamos en ideas. Pero si plasmamos en ese árbol de los valores morales temas como la amistad, en donde podemos nosotros ser solidarios, hacer una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Porque siempre unos podremos tener algún recurso mayor que otros y siempre habrá personas peores que uno en cuanto a las necesidades de todo tipo que se están dando en este momento de crisis. Esa vida en la cual todos estamos inmersos, tenemos que protegerla unos y otros, con responsabilidad, con obediencia, con disciplina, para poder impartir en el país
la evolución del proceso en el que estamos inmersos y poder salir adelante. El país se ha comportado en cierta medida muy bien, las autoridades sanitarias han actuado en forma oportuna y vemos cómo muchas personas han acatado con responsabilidad todo este proceso de aislamiento personal. Pero también hemos visto que otras personas como que han perdido ese elemento de prevención que es fundamental en este momento. Vemos que cuando se abre un poco el telón de dar algunas garantías otra vez de poder salir y poder realizar algunas actividades diferentes, se abusan. Ya lo hemos visto en el caso de ciclistas que totalmente hicieron un gran conglomerado. No estamos para eso en este momento, dado que el virus está activo, dado que todos somos vulnerables y que el país no tendría la capacidad, si esa curva se transforma en una curva exponencial ascendente de contagios, nos llevaría a una hecatombe en el cual colapsa el programa de salud como tal, colapsa las instituciones sociales y las instituciones que tienen que ver con todo el proceso de abordaje de esta pandemia. No tenemos capacidad de ventiladores, no tenemos capacidad de camas, no tenemos suficiente personal para abordar esa curva exponencial que se podría dar si en forma irresponsable no mantenemos las medidas sanitarias adecuadas. La separación personal, mantenernos en esa burbuja social que muy bien las autoridades nos han dado la descripción de esta estructura que es la que permanecería segura dentro del proceso de salir. No es ir a hacer reuniones sociales con grupos de diferentes lugares, no es hacer actividad deportiva en una forma irrespetuosa e insegura a las medidas sanitarias que se nos han dado. Es mantener esa línea de proteccionismo. Pero aquí es donde esos valores de cada persona hacen que nosotros reaccionemos. Tenemos elementos como la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes ante las disposiciones que nos han dado. Mucha gente se rebela. Vemos que en otros países hay este ejemplo de grupos de personas que han salido a debatirse con la policía por el hecho de que hay medidas sanitarias de control para que la pandemia no se desarrolle en forma agresiva en estos países. Pues en Costa Rica debemos tomar este ejemplo de no hacer correr peligro. Ayer hubo manifestaciones, vimos en televisión que hubo manifestaciones de autoridades municipales y de grupos en donde vimos que muchos de ellos no cuidaban esa separación personal, de que estaban expuestos y exponían a los demás. Entonces, aquí la solicitud siempre respetuosa es de que nos disciplinemos, de que podamos respetar las medidas sanitarias que las autoridades de salud muy bien han estado desarrollando en el día a día en el país, autoridades del Ministerio de Salud, autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, autoridades policiales, autoridades de los diferentes ministerios, el Estado como tal, el gobierno ha estado participando directamente en generar instrucciones precisas y adecuadas para que nosotros las acatemos y podamos llevar a buen puerto al país en esta pandemia. Otro valor importante es la esperanza. Como nosotros tenemos que saber de que no estamos solos en esta lucha, de que contamos con el brazo solidario de las autoridades del país, con el brazo solidario de nuestros familiares, de nuestras amistades, de las personas con las cuales hemos compartido durante mucho tiempo y que en este momento, por la situación, estamos en vía virtual. Los compañeros de trabajo, todas las personas que en alguna medida tienen algún lazo con nosotros, este nivel de esperanza debe ser compartido entre todos, de que vamos a salir adelante, de que hay un día después de esta pandemia, de que podemos también sacar adelante a personas que necesitan en este momento apoyo económico y apoyo solidario para poder alimentarse, para poder tener el mínimo básico para subsistir dentro de toda esta crisis. Tenemos también que tener la ilusión, que es otro valor dentro de este árbol de los valores morales, de que después de esta crisis
que también genera oportunidades de replantearnos muchas cosas, de emprender luego de todo esto nuevas líneas de trabajo, nuevas ideas, nuevos proyectos que nos puedan llevar a un plan de vida mucho más productivo de lo que tal vez teníamos anteriormente, donde la misma sociedad ha aprendido a que entre todos somos fuertes, pero que si dejamos a la deriva a algunos, esto va a debilitar el proceso a lo interno. Se va a debilitar porque la persona que está expuesta puede enfermar y a la vez nos puede contaminar a los demás. Entonces, debemos de protegernos y veo que hay un buen plan a nivel país con referencia a los indigentes. Ya se han desarrollado casas para recibir a todos estos indigentes que en la calle corren peligro de contaminarse con el COVID-19 y que pueden ser también focos de propagación del virus en las personas que pasan por las aceras, en las personas que tienen que salir a sus trabajos, en las personas que realizan funciones vitales en el marco de los hospitales, de las unidades de salud, de los policías que tienen que estar en su trabajo día a día en la calle. Y vemos entonces que cuidar a todo este grupo de indigentes es parte también de ese componente moral del país, es parte también de ese componente espiritual que debemos nosotros desarrollar en cada persona para poder apoyar de una manera directa. Tenemos que trazar dentro de todos estos valores también que la fraternidad es fundamental. Tenemos que tener elementos de hermandad país, no solo con los nacionales, sino con los migrantes, porque toda la población que está en el país, si se enferma, ahí este es migrante y este es costarricense, sino que nos enfermamos. Todos los que estamos dentro de nuestra frontera nos enfermamos y entonces esto va a generar un caos y una crisis importante. Tenemos valores como la fe que es aquello que, aunque no lo veamos, tenemos la percepción de creer de que va a suceder. Como creemos que va a suceder, que vamos a evolucionar lo mejor posible de esta pandemia, que vamos a evolucionar también en la parte económica. Las familias van a poder tener oportunidades de rehacer sus trabajos, su emprendedurismo, de poder desarrollar una serie de estrategias dentro del marco familiar, dentro del marco de la comunidad, dentro del marco social, para poder ir desarrollando y ganándose sus inquitos día a día de una manera honrada y honesta y poder avanzar. Sabemos que esto también ha frenado en alguna medida el consumismo que existía en algunas familias. Hay otras familias todavía que no han entendido que hay que frenar ciertas condiciones de consumismo, por ejemplo, de sustancias tóxicas, drogas, alcohol, cigarrillo, o estar metidos en una serie de actividades lúdicas que podrían generarle ansiedad, estar metido todo el día en algunas actividades de juegos, estar en actividades que no son beneficiadoras del proceso actual de crisis que tenemos. También vemos el alto consumismo en los supermercados a veces. Vemos que la gente se desespera y trata como de acaparar mucho. Y debemos dejar para los demás. Tenemos que ser en esto muy solidarios de que también hay otras personas que necesitan abastecerse. No podemos, porque tengamos algún recurso de más, llevarnos todo y dejar aparte de la población desabastecida. Otro elemento es compartir en este árbol de los valores morales. El poder compartir con los demás en vía virtual en este momento, estimulando, dando fuerza, buena vibra, para que las personas en realidad sientan que no están solos, que no hay ese aislamiento desde el punto de vista social como tal, porque puede haber el aislamiento personal, pero usted puede seguir comunicándose con sus seres queridos, con sus amistades, a través de sus celulares, a través de sus computadoras, de sus tablets, y estar ahí en el día a día, cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas, igual con los vecinos que tenemos contacto, poder consultarle cómo estás, qué necesitas, porque esa mano alegre que apoya, esa mano solidaria es importante para poder sentirnos diferentes, para poder en realidad evolucionar como sociedad, tenemos que unirnos. Y aquí es donde
podemos ver cómo la unión hace la fuerza. Aquí es donde podemos ver que dejar a alguno de nuestros conciudadanos aislados, carentes de cosas, sin poder comer, sin poder tener higiene personal, es algo que definitivamente afecta a todos, porque en realidad ahorita tenemos que cuidarnos unos a otros. Vemos que en el país sí existen alternativas para las personas de la calle, los indigentes, que vemos como Chepe Te Cuida, vemos organizaciones ONG que están trabajando, dándoles alimentos, dándole la opción de higiene personal, pudiendo facilitar información también a ellos referente a qué está pasando en el país, cómo debemos cuidarnos, qué cosas no se deben hacer, mantener la separación personal, el higiene de manos, el tener esos cuidados adecuados para que todos podamos evolucionar de todo esto. Dentro de estos valores también tenemos la sencillez, que es también ser humildes dentro del proceso mismo de la interrelación de las personas, el poder crear ese vínculo fraterno y poder dar amor, que es otro elemento importante. El amor a las personas, el amor a los niños, el amor a los adultos mayores, el poder crear ese vínculo de sentimientos de apoyo solidarios a las personas. La generosidad. Siempre en la sociedad hay gente que tiene más que otros. Hay organizaciones que tienen recursos que parte de esos recursos pudieran apoyar a la causa de aquellos menesterosos, de aquellos con muchas carencias, de aquellos que quedaron sin empleo. Y vemos día a día cómo diferentes sectores en estos 2 meses y medio han quedado carentes de muchas cosas. Y es aquí donde todas y todos debemos unirnos y decir cómo podemos ayudar a este grupo de personas que quedó sin empleo. ¿Cómo podemos ayudar a esas familias que no tienen ni qué comer? ¿Cómo podemos ayudar a aquellas personas que viven en la calle? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar la condición de nuestro barrio en el sentido de que todas las familias pudieran recibir, si no tienen un diario? Entonces, es ahí donde ese brazo solidario, esas manos amigas pueden contribuir y aportar. Recordemos que manos que dan nunca permanecerán vacías. La amistad que debe rendirse entre todo este grupo social a nivel nacional para poder generar en verdad esa empatía y esa solidaridad fundamental que debemos nosotros proveer a los demás de sus diferentes necesidades en este momento. Entonces vemos cómo este árbol de los valores morales nos ilustra que cada elemento, como la alegría de estar vivo, la alegría de que nuestros familiares están bien, la alegría de que nuestras amistades y seres queridos están bien, la alegría de que vivimos en un país bendecido, que a pesar de lo agresivo de este virus a nivel mundial, Costa Rica, la mano poderosa del Señor nos ha protegido de que esto no se desarrolle en la forma agresiva como se está dando en Estados Unidos, en Rusia en este momento, que ocupa el segundo lugar en lo que es letalidad, en América Latina, Brasil, que está en este momento con una tasa altísima de personas infectadas y de mortalidad. Y vemos cómo Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, es un país bendecido y es grande en sus personas, grande en el sentimiento y en las cosas que podemos nosotros dar en el día a día. Y a nivel mundial somos un ejemplo. Costa Rica en el abordaje y el manejo de la pandemia en este momento es un ejemplo. Y vemos referencias de Inglaterra, referencias de Francia, de España, referencias de todo el continente americano sobre cómo Costa Rica ha abordado este tema con la seriedad que lo ha abordado, pero también a lo interno siempre se nos salen algunas situaciones del canasto y necesitamos en verdad poner las barbas en remojo a aquellas y aquellos que creen que no pasa nada, de que ya esto se controló y no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar atentos a este proceso. ¿Y cómo nosotros podemos ir aportando dentro de todo esto a las personas? Nosotros tenemos valores éticos y morales. Los valores morales son todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer en su dignidad. Los valores morales son desarrollados
y perfeccionados por cada persona a través de su experiencia. Por lo general, los valores morales perfeccionan al hombre en cuanto a las acciones buenas que realice, cómo vivir de manera honesta, ser sincero y ser bondadoso, entre otros. Y sabemos las experiencias país de que Costa Rica siempre ante las crisis ha salido adelante, pero ha salido adelante por las personas, hombres y mujeres de este país, que son bondadosas, que son solidarias, que son empáticas, que son personas que apoyan las causas nobles y que apoyan al desvalido. Es entonces cuando el yo de cada persona aquí se refleja en esos valores morales. Y esos valores también son reforzados por valores éticos que precisamente nos llevan a ser una fortaleza en el esquema de cómo nosotros, en una manera honesta, combatimos la corrupción que pueda darse en algún momento, combatimos todos aquellos hechos deshonestos, toda aquella violencia, toda aquella situación en la cual las personas a veces nos llevamos a hablar del prójimo cuando esto no debe ser, o a crear elementos como el chisme o elementos que no ayudan en verdad a una sociedad constructiva y ejemplar, sino que por lo contrario pueden llevar a ser una sociedad tóxica cuando elementos que no son éticos irrumpen en el día a día en la sociedad. Entonces vemos cómo Costa Rica es un ejemplo también a nivel mundial en la ética, donde hemos llevado un país paso a paso hacia adelante. Sabemos que tenemos limitaciones, sabemos que la situación económica en el país se ha debilitado en los últimos años. Sin embargo, también sabemos que Costa Rica cuenta con el mejor recurso, que es su recurso humano, para salir adelante dentro de todas las crisis, para salir adelante de esta pandemia y para también saber crear estrategias para superarnos económicamente, para superarnos en la lucha contra todas aquellas debilidades sociales, como son las adicciones, como son los procesos en los cuales hay disputas, como son la violencia, como es aquellas conductas inadecuadas que se pueden dar en diferentes grupos, pero que poco a poco hemos ido controlando con la sabiduría que maneja el costarricense y nuestras diferentes sociedades que integran también la sociedad costarricense. Estoy hablando de los migrantes que se han integrado al país y que han adquirido esa conciencia social que Costa Rica muy bien desarrolla. Y vemos entonces cómo tenemos tantas herramientas importantes y cómo debemos en ese día a día generar en muchos procesos la solidaridad de cada uno para apoyar a las demás personas. Y aquí vemos elementos como la discreción, cómo debemos ser discretos ante diferentes circunstancias, cómo debemos dar un buen servicio a las personas, tanto en el sector público como en el sector privado, porque el servicio al cliente es lo primero y porque el cliente es el que sustenta que las empresas, que las instituciones, que el comercio y que cada una de las cosas en las cuales nosotros desarrollamos un servicio se haga fuerte. Por eso el servicio tiene que ser de calidad y la calidad va inmersa en las cualidades humanas que tiene cada persona, en sus valores morales y éticos y en sus valores espirituales, donde sabemos que debes tratar como quieres ser tratado. Y esta inyección de optimismo va hacia toda la población. Esta inyección de optimismo va hacia cada persona porque aquel que tiene un emprendedurismo y desarrolla un comercio informal, si da un buen servicio y trata de tener productos adecuados, sabemos que siempre va a tener clientes y sabemos que todo aquel que genera dentro de lo que hace un buen trabajo, lo hace con amor, lo hace con espontaneidad, lo hace con empatía y genera en el cada día dar su mejor yo, ese mejor yo que implica el hacer las cosas con amor, sabiendo de que ese trabajo es mi sustento y que de ese trabajo también se sustentan otros y que de ese trabajo también se benefician muchas personas. Entonces, cada cosa que hagamos, por humilde que parezca, es valiosísimo. Y yo felicito también a todas las personas
que desarrollan la limpieza de las ciudades, que trabajan recolectando la basura en los hogares costarricenses y que trabajan en el día a día también sometiéndose a riesgos, porque estos son también parte de ese conjunto de héroes, que como el sector sanitario, que como la policía y como todas las entidades sociales que están trabajando en el día a día, luchando en esta pandemia, igual ellos son parte de ese conjunto de personas que están en el día a día limpiando y desarrollando ornato e higiene de las ciudades para poder salir adelante, porque recordemos que es un apoyo transversal entre todas las personas para poder sacar al país de todos los procesos que tenemos. Tenemos crisis de valores en la sociedad actual. Crisis de valores que trasciende fronteras. Vemos que a veces dentro de todo esto, de la crisis actual, de la pandemia del COVID-19, cómo los países, muchos se han solidarizado. Hemos recibido importantes donaciones de países de Oriente, de los Estados Unidos. Vemos que hay alianzas estratégicas con el continente también. Ellos tienen allá tremendo problema y sin embargo vemos que también hay de ellos personas que desarrollan actividades para ayudar a los más desposeídos en el planeta. Tenemos la situación de África, por ejemplo, donde hay mucha gente desvalida y vemos organizaciones europeas que a pesar de que también están en crisis, desarrollan apoyo solidario. La crisis de valores que vivimos en la actualidad se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana. Vemos gente que a veces no toma con seriedad algunas de las diferentes disposiciones que el país ha implementado en el tema sanitario. Se nos da un poco de libertades y abusamos. Generamos toda una serie de actividades que son de alto riesgo. Hemos visto algunos grupos muy pequeños, pero grupos al fin que toman licor en las esquinas y comparten ahí de una manera totalmente descuidada. Vemos grupos que salen sin protección. Recordemos que hay nuevas medidas en el transporte público y en diferentes formas de transporte, taxi, bus, donde las personas tienen que protegerse con su mascarilla. ¿Por qué? Porque es una medida de no contaminar y no contaminarnos. Y en esa medida es cuando podemos balancear el tener al virus lo más controlado posible. Eso no implica que las personas tengan que estar cerca, no. Hay que mantener ese distanciamiento de 2 metros por lo menos. ¿Para qué? Para que no generemos esa circunstancia en que se pueda dar la infección de persona a persona. Tenemos en el modo de hablar, a veces de relacionar a las personas, tal vez algunos que no suenan como muy empáticos. Tenemos que a veces saber comunicarnos. Podemos comunicarnos con múltiples personas de una manera respetuosa, de una manera empática. Tenemos que saber desarrollar toda esa socialización virtual en este momento, pero también en el momento que estamos en la calle, saber comunicarnos. A veces veo gente que anda muy hostil, o puede ser que la ansiedad, el estrés y todos estos elementos que a todos nos afecta en determinada instancia, los descontrolen, pero sí hay que poner en esto atención para no salirnos a otra serie de situaciones de violencia y de situaciones que alteren la paz social. Vemos que han ocurrido manifestaciones en el país, manifestaciones que son válidas en el sentido de tal vez lo que se pide, pero consideramos que en este momento es delicado traer un grupo de personas, muchos de ellos sin los niveles preventivos, sin mascarilla, estando muy cerca, están desarrollando un reto al virus y somos vulnerables. Y el hecho que estos grupos también que se manifiestan, que están en todo su pleno derecho como un país democrático, pero que en este momento debemos guardar la cordura en muchas cosas para no salirnos a crear una curva exponencial, como les hablaba anteriormente, y totalmente desestabilizar el país. En la forma en que se quiere acumular todo, a veces tenemos reacciones de valores en el cual la persona acumula y acumula, somos compulsivos a veces en estas situaciones, y es cuando debemos buscar la ayuda profesional que nos oriente, que nos centre hacia una serie de comportamientos adecuados. Estábamos conversando ayer referente a estrategias
que tiene que ver con las competencias de las personas para mejorar su comportamiento, mejorar su autoestima, su autodeterminación, de cómo nosotros podemos tomar decisiones adecuadas. Y hay profesionales inmersos en esto, en el tema de psicología, en el tema de trabajo social, de personas que están en el día a día compartiendo para mejorar esa serie de comportamientos que en alguna medida a veces se salen de lo coherente para poder llevar una sociedad de paz, una sociedad comprensiva y tolerante. Vemos también cómo la información que en estos momentos fluye puede ser verdadera y también información falsa. Y cómo esta información falsa descontrola a veces a la sociedad. Y cómo a veces esos fake news que salen en el día a día puedan generar una serie de situaciones de ansiedad, situaciones de temor que todos debemos de, en alguna medida, estar alertas y solamente estar informados por vías oficiales, que son las vías que nos llevan la información fidedigna y veraz de las cosas. También vemos que en el ambiente laboral, en estos momentos de crisis, cómo necesitamos del apoyo a través de los compañeros y compañeras solidarios que nos den esa voz de ayuda, esa voz amiga, que nos den ese apoyo solidario a veces con asistencia en algún recurso, dado que todos podemos tener diferentes tipos de necesidades. El ámbito laboral también expuesto a esta crisis nos lleva a niveles de ansiedad y de estrés que tenemos que controlar para no enfermarnos. Ya suficiente tenemos con la lucha pandémica hacia el virus para enfermarnos desde el punto de vista ya de que nuestra salud mental se vea perjudicada a razón de no manejar bien la ansiedad y el estrés. El ser humano, entre más tiene, más vacío a veces siente. Es la crisis de valores existencial. Y en esto vamos a una reflexión que en algún momento Henry Ford, el creador de toda esta corporativa producción de autos y todo, hablaba de que los seres humanos, mientras más tenemos desde el punto de vista económico, más vacío pueda darse, porque esa ambición lleva a un vacío espiritual, esa ambición lleva a un vacío de valores, porque estás solamente sometido al bien material y no estás inmerso en ese sentimiento interno y en esa solidaridad humana de saber que lo material es importante, pero que lo moral y lo espiritual es más importante aún, y que debe haber todo un vínculo de solidaridad entre las personas para poder en realidad sentirnos a plenitud. ¿A qué llego con esto? A que la riqueza no es la felicidad, de que la mayor felicidad se da cuando su espiritualidad y sus valores morales son fuertes, y cuando hay una paz interior, y cuando podemos, de lo poco o mucho que tengamos, dar a los demás que carecen de muchas cosas y poder en verdad compartir. Pero cuando solo acumulamos de una manera tóxica el elemento material, es cuando enfermamos. Y muy bien lo han dicho muchos que han tenido la experiencia a nivel mundial de que las riquezas pueden generar enfermedad, de que las riquezas pueden generar la patología social, la discriminación, el ser antipático con los demás que no tienen, el creernos que somos los dueños absolutos del mundo. Y son valores que no construyen. Mientras que a través de todos estos valores morales y de poder ser mejores personas, la mejor creación existente, entonces cuando podemos nosotros hablar de que en verdad los seres humanos estamos actuando como personas y como seres humanos y no solamente como mercaderes de bienes. Muy importante esta reflexión que ya se ha desarrollado a nivel mundial. Vemos acá esta figura, una figura infográfica interesante de los estudiantes en la década de los 60, donde había siempre una autoridad en los padres referente a cómo ellos se iban preparando con responsabilidad en sus estudios para llevar una vida académica adecuada. Y vemos cómo en el siglo XXI, y acá nos habla del 2009, de que se rompe esa autoridad,
de que hay una discriminación a veces hacia el sistema educativo, donde los padres han considerado que es el educador el que tiene que formarle 100% a su hijo, y entonces no inyectan en el hogar de valores morales y espirituales a sus hijos para que sean mejores personas, sino que quieren que todo se construya en la escuela. El niño pierde el sentimiento de respeto hacia los padres y hacia el sistema educativo y sus maestros y maestros, profesoras y profesores. Y entonces cuando se rompe esa cadena moral del respeto a los valores, del respeto a los mayores, del respeto a la autoridad de los padres, los abuelos, del respeto a la autoridad de sus maestras y maestros, y es cuando el niño se podría transformar en un sujeto social con tendencias a ser manipulados por otros que lo lleven a caminos difíciles. Entonces, esta lámina es narrativa de ese concepto actual y del concepto que se nos dio de nuestros padres y abuelos referente a cómo nos formaban. Y yo hago esta consulta a todas y todos los participantes que están en este momento, dice por acá 73 personas, donde cómo ha sido su formación y cómo percibe la formación que se nos está dando a los niños y niñas en este momento, los futuros herederos de la patria, que llevarán a Costa Rica a mejores cosas o a debilitarse las cosas si no hay ese desarrollo de formación adecuada desde el hogar. Porque en el hogar es donde se dan los cimientos. En la escuela se dan las herramientas para el desarrollo personal ya a nivel de lo que ellos van a hacer en el transcurso de su vida. Pero el cimiento de los valores morales, espirituales, está en el hogar. Y somos los padres los responsables de llevar esa inyección moral día a día, ese ejemplo a nuestros hijos e hijas para que crezcan y se desarrollen sanos, fuertes y con valores. Y para que siempre sean fuertes en la participación social y en la solidaridad hacia las personas. Si yo enseño a un niño o a una niña a ser respetuoso con las personas, a ser respetuoso con sus compañeros y compañeras de estudio, a ser respetuoso con las personas mayores, a servir y ser gentil con los demás, a ser honestos, a no dejarnos involucrar en cosas que sean deshonestas o corruptas, que no permitamos que se den una serie de circunstancias en las cuales sean vulnerables a que otros los manipulen y los metan en adicciones y en vicios que todos sabemos que son nocivos, que todos sabemos que no ayudan para nada a la salud y no ayudan para nada al desarrollo. Entonces es cuando nos daremos cuenta que este cambio en las generaciones hay que ponerle atención y hay que volver a rescatar esos valores y hay que volver a sujetar a un nivel de formación desde el hogar para que también el nivel educativo construya dentro de toda la información que se les va a dar a nuestros niños y niñas, en toda la educación que se les va a dar ahí, conlleve a que el niño entonces se maneje de mejor forma, sea mejor estudiante, sea mejor persona, sea respetuoso, sea empático, sea solidario, sea honesto y que logre ser un mejor ciudadano el día de mañana. Es muy importante esto. La relación entre la ética y la moral. La ética pretende dar explicación de las normas morales. Su origen social e histórico, su validez y fundamentación dentro de un sistema filosófico religioso tiene un conglomerado de elementos fuertes que llevan a las personas a construir una sociedad con valores fuertes, con valores que van al servicio de los demás, con valores que van a no servirse si tienes en un puesto de autoridad la posibilidad de hacerte corrupto, y que esto obviamente se da en muchos países donde hay personas que al tomar una élite de poder se corrompen y no generan actividades honestas hacia la población que los eligió, hacia la población que sirve. Entonces, el respetar esta ética y esta moral de las personas en cada uno de nosotros
conlleva a construir un mejor hombre, un hombre respetuoso, temeroso de Dios, un hombre que conlleva a servirle a los demás y a no servirse de los demás por su posición. En conclusión, se puede decir que la ética es el estudio explicativo de las normas y la moral. Son las normas que regulan el comportamiento. Y en esto de los comportamientos humanos, vamos a ver tendencias que nos llevan a ver cómo en nuestra sociedad se podría a veces desvirtuar las cosas dentro de las diferentes generaciones. Vamos a enfocar los adolescentes, la población de adolescentes país. Muchos desertan del sistema educativo y es ahí donde hay que estar atentos de que estos grupos que se van a la calle, que se van a través de amistades, actividades ilícitas, que se van a una serie de situaciones que totalmente los sacan de construirse como individuos y como personas que le van a dar al país beneficio y desarrollo a futuro. Entonces es donde nosotros debemos aplicar mucho aquella objetividad desde el hogar de poder orientar a nuestros hijos. Mira, es importante formarse, es importante aprender técnicas que van a desarrollar muchas cosas en beneficio de los demás y que te van a permitir como persona surgir. Es cuando debemos orientar a nuestros adolescentes que el deporte, que la sana recreación, que la lectura, que el poder compartir con personas que sean de bien y que construyan en sí mismo y para los demás un futuro fuerte y adecuado, cuando debemos también orientarlos a que tienen que tener una participación importante dentro de la familia y en el ámbito de la comunidad y en el ámbito social en el que construyan. Y vemos ejemplos de ejemplos. Vemos muchos grupos de organizaciones de adolescentes que trabajan en el ornato de las playas, que siembran árboles, que desarrollan actividades de capacitación para otras personas, que están inmersos en el ámbito espiritual, participando en cada una de sus iglesias, en sus creencias como tal, respetando que la interculturalidad y la interreligiosidad existe en Costa Rica y que tenemos población de todo tipo con creencias que van en diferentes líneas, pero que lo importante son esos valores éticos, esos valores morales y que la espiritualidad sea la que predomine dentro de todo. Y aquí en esta espiritualidad vamos a entrar a analizar aspectos importantes que están dentro de esos valores cristianos, pero también van a ver adelantes que vamos a compartir sobre otras religiones también, como el judaísmo, el budismo, el islamismo y todos los otros grupos que tienen también sus valores éticos y morales y espirituales y que están también inmersos en la sociedad costarricense. Y tenemos en ese cristianismo importante la justicia, esa justicia que nos lleva a ser mejores seres humanos, que vemos con mucha empatía el poder apoyar causas justas en los seres humanos. Vemos la solidaridad, ese elemento de poder apoyar siempre a otros, de poder dar sin esperar nada a cambio, del respeto a las personas, de no generar violencia hacia las personas, de tener temor de Dios, de ayudar, de dar de lo que tenemos, dar a las personas que podamos apoyar, que están en peores condiciones que nosotros, de esa ayuda y ese compromiso que tenemos todos los seres humanos unos a otros para subsistir como raza, para subsistir como especie, para poder en verdad solidarizarnos con los que necesitan más. Y no pensar solo en acumular, como veíamos anteriormente, no pensar solo en la riqueza por la riqueza. Qué bonito cuando de la riqueza se puede generar ayuda a los menesterosos, a la causa social, a mejorar las condiciones del país, a poder aportar al desarrollo. No es acumular la riqueza lo que funciona, es hacer solidaria la riqueza, poder dar gracias a Dios de que me dio más, mucho más, por herencias, porque tengo mejores oportunidades, pero también de esa riqueza sacar para los demás, dar a los demás. No se trata solo de acumular. La caridad, importante, esas manos caritativas, cómo
en verdad el que da, recibe, porque vemos manos bendecidas que dan y que ese aporte se ve premiado en una manera especial, en salud, en prosperidad, en una familia armónica, en tener una vida feliz. Todo esto inyecta para que en verdad respondamos y reaccionemos ante estos valores. Apoyar a los demás. El tener confianza y darnos en el marco de que las personas puedan confiar en nosotros y que nosotros podamos confiar en las personas. Podamos abrir nuestras puertas a otros y que otros abran nuestras puertas. Dentro del concepto de ya una participación social activa en este momento, recordemos, tenemos que tener todo el nivel de prevención. No podemos estar socializando afuera, no podemos estar desprotegidos de nuestra burbuja social propia, no podemos tener hábitos de higiene inadecuados, no podemos estarnos arriesgando en el día a día. No podemos hacer actividades grupales donde sabemos el riesgo que hay. Sabemos que hay múltiples causas justas en este momento en el país que merecen ser atendidas por las autoridades, pero recordemos que tenemos una pandemia, no nos salgamos de esto porque de lo contrario se nos descontrola y el sistema sanitario no tendría la capacidad de protegernos. El optimismo, tenemos que ser optimistas. En ese día a día que uno se levanta y le da gracias a Dios por poder respirar, por estar vivo, por poder moverse, por poder pensar, por poder desarrollar su trabajo en el día a día, por poder hacer obras caritativas, por poder apoyar a otros en forma solidaria y empática. Qué importante esto. Y esto nos lleva a una autoestima en el día a día. Por eso que muchos, que aunque estemos en el teletrabajo también, dentro de este concepto de los valores morales y espirituales, la oración, pero también bañarnos, asearnos, perfumarnos, ponernos ropa adecuada, sentirnos activos, sentirnos vivos, sentirnos que somos facilitadores hacia los demás de muchas cosas y que podemos contribuir a la causa desde nuestra trinchera. Cada persona puede contribuir desde su trinchera personal a la causa país para derrotar al COVID-19, de la causa país para mejorar las condiciones de subsistencia de muchas personas que están en este momento necesitando la voz amiga, el brazo amigo, el recurso amigo para poder salir adelante. Y dentro de este estudio también de valores, vemos en el judaísmo, que tenemos una comunidad judía en el país importante, que queremos describir algunos de los elementos de valores como el monoteísmo, esa creencia en un solo Dios, bajo sus principios y normas, que son personas que fomentan el agradecimiento, el libre albedrío, pero con una libertad y responsabilidad. A eso vamos en este momento. Las autoridades sanitarias nos llevan a reabrir actividades que son necesarias porque la economía de todos los países en esta pandemia se vio paralizada. Entonces hay que ir estratégicamente viendo dónde podemos ir abriendo espacio para ir reactivando poco a poco las cosas, pero con el menor grado de riesgo posible. Entonces vemos cómo la responsabilidad social aquí es fundamental. La comunidad del judaísmo a nivel nacional maneja esto como valores dentro de sus participaciones. El tikkun olam o el autoperfeccionamiento e individualidad en las personas que profesan el judaísmo es parte de un dogma que se desarrolla de una manera especial. La sacralidad del hombre, recordemos que somos hechos a imagen y semejanza de un Dios. El temor y el respeto, que son valores fundamentales en cualquier religión, están muy implícitos en el judaísmo. La compasión, que nos enseñó precisamente desde la antigüedad el pueblo judío, y que después, en causas, después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, la creación del Estado de Israel, vemos cómo todo esto lleva a que grupos compasivos desarrollaron alianzas con las personas judías para tener su país y desarrollar un país fuerte. El perdón y la justicia, el perdón por todo lo que se dio en ese holocausto que fue terrible, donde murieron muchas personas,
y la justicia hacia los demás también. El ser justo, el poder dar a los demás el elemento aquel cálido que permita que la persona se sienta diferente, se sienta bien, se sienta apoyada. Recuerdo mucho en la época de la Segunda Guerra Mundial, de las historias, algunos de ustedes tienen que haber visto en algún momento una película que se llamaba La Lista de Schindler, que es una película de la historia real, donde un empresario alemán en sus fábricas lograba contratar personas judías para luego sacarlo de las listas que iban a ser llevados a los diferentes lugares donde iban a ser asesinados. Entonces, vemos cómo la compasión y la justicia estuvieron inmersos en ese pueblo judío, pero también cómo el pueblo judío ha sido en alguna medida apoyado por esa misma situación de la compasión y la justicia. Y vemos que es una comunidad organizada. Estos son valores del judaísmo. Su comunidad religiosa es muy organizada. Su sinagoga, me tocó a nivel profesional tener amigos y pacientes de ya adultos mayores de la comunidad judía, de aquellos primeros judíos empresarios que llegaron a Costa Rica en los años 20, en los años 30. Como adultos mayores me tocó atenderles en el tema de la atención de rehabilitación y increíble, o sea, son personas con una sabiduría tremenda y que te dan una enseñanza importante. Vamos a hablar un poquito del Islam. Recordemos que por muchas situaciones históricas el Islam muchas veces ha sido discriminado o se han tratado de en alguna medida distorsionar sus verdaderos valores por algunos grupos o personas cuyos valores no son propios del Islam, sino que son valores extremistas propios de personas que por su situación radical entran en guerras con el mundo, entran en guerras con sociedades, con civilizaciones, pero que son grupos pequeños, pero en realidad el Islam es algo muy especial. Y acá quiero mencionar los 5 pilares del Islam. El testimonio de la fe, son personas con una gran reverencia, con un gran respeto, con una forma de adorar que son ejemplos para muchos. Este testimonio de la fe o shahada es parte de esos principios del Islam. Las oraciones diarias, son personas altamente disciplinadas en la oración, a las horas adecuadas, el salat, su momento en el cual ellos participan activamente en estas oraciones, el impuesto religioso, zakat, cómo las personas aportan, porque aunque se denomina impuesto, en realidad es una contribución especial que se da al principio de colaboración que tiene el Islam, el ayuno del Ramadán, el Saúm, cómo se disciplinan en actividades espirituales que le van a generar, mejorar su energía, su autoestima, la autorrealización, la toma de decisiones. Todo esto se vive dentro de los pilares del Islam. Y no es aquel Islam que va a poner bombas, no es aquel Islam de terrorismo, no es aquel Islam que se quiso dar como ejemplo en lo que fue la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001. Estos eran personas que se salían de sus valores, porque si en algún momento eran de la religión del Islam, se salían de sus valores a actuar como individuos que sus valores eran totalmente tóxicos, no eran los verdaderos valores del Islam. La peregrinación a la Meca, vemos cómo ellos de una manera especial desarrollan una serie de actividades importantes para ellos, una actividad que tiene connotación mundial, la peregrinación a la Meca. Entonces vemos cómo cada religión tiene fortalezas, fortalezas que van a mejorar los valores morales y espirituales de las personas que participan en todas ellas y que van a generar también personas con valores especiales. Vamos a hablar de los valores del budismo y el hinduismo, que sabemos también dentro de la sociedad costarricense y la sociedad latinoamericana, tenemos muchas personas dentro del budismo. Y bases importantes del budismo son
que trazan personas para la honradez. Te educas espiritualmente para la honradez, para ser honesto. La fidelidad que se genera entre las parejas, entre las personas, es algo especial. La bondad que se da en esta sociedad de personas que profesan el budismo también es importante. Y valores morales del hinduismo. Cómo ellos respetan las canas, respetan la experiencia, respetan el liderazgo de aquellos que estuvieron antes, que han creado el sendero, que están todavía y que del cual podemos aprender mucho de esa sabiduría que es parte importante también del hinduismo. Y que sabemos que en un país tan grande como la India, con una multiplicidad de etnias y de grupos sociales diferentes, también sabemos que son dados al concepto de que tienen varios dioses y dentro de sus creencias y todo lo demás hay una aceptación del uno al otro. Entonces, podrán haber variaciones en todos los grupos religiosos, va a haber gente buena y va a haber gente que tal vez tiene prácticas que no son tan buenas, pero sí sabemos que los valores propios instruidos en cada una de las religiones es valioso. Costa Rica, un país con muchas personas católicas, sabemos el gran valor que ha tenido la participación de la religión católica en Costa Rica y a nivel mundial. Sabemos la importancia que tiene esta participación dentro de las personas y que sabemos también que la negrita a nivel país tiene todo el respeto de toda la religión católica y de todos aquellos que profesan la religión católica. También tenemos una comunidad evangélica grande donde se predica el cristianismo bíblico bajo los conceptos propios del evangelismo en todas sus denominaciones, pero que es importante también el respeto a cada una y uno de ellos. Vemos cómo esta sociedad ha construido democráticamente el pluralismo ideológico, el pluralismo religioso y cómo cada una y uno de nosotros tenemos que respetarnos y respetar cada una de nuestras creencias, porque todos somos personas inmersos en una sociedad que tiene que ser equitativa, igualitaria, respetuosa, empática, solidaria, y donde el amor entre las personas, la fraternidad entre las personas es lo que debe imperar. Las divisiones no construyen. La unión hace la fuerza. Y esta interculturalidad, interreligiosidad es importante en las sociedades para crecer, para desarrollarse, para ser mejores personas, para ver precisamente en el ejemplo de los mayores, en el ejemplo de nuestros padres, el ejemplo que pueda generarse importantes pasos para poder dar una sociedad constructiva en momentos de crisis. ¿Qué es el humanismo? Todo este elemento que lleva a las personas a propiciar la interrelación. Es una actitud que afirma la dignidad y el valor del ser humano. Se origina en todas las épocas y culturas del mundo. Y es cuando vemos cómo estos valores morales, estos valores espirituales están inmersos en nuestra sociedad, están inmersos en cada uno de nosotros y en cómo nosotros a través de estos valores podemos ayudar a los demás. Porque el principio del ser humano y de los derechos humanos y del humanismo, bajo todas sus tendencias, es poder ser solidario con los demás y tener el respeto hacia los demás, el respeto a la vida y a la solidaridad entre todas y todos. Cuando hablamos de esta espiritualidad por las religiones que hay, tiene muchas definiciones, pero en esencia ayuda a darle contexto a nuestras vidas. No se relaciona necesariamente con un sistema específico de creencias, ni siquiera con rituales religiosos. En lugar de ello surge de las conexiones con uno mismo y con las demás, del desarrollo de tu sistema de valores y de la búsqueda del significado de la vida. Hay personas que hacen meditación trascendental. Vemos a los sacerdotes lamas en el Tíbet y la espiritualidad fuerte que se genera. Vemos los sacerdotes, las monjas,
Por el lado de la religión católica vemos pastores a nivel de todo el mundo que desarrollan grandes obras donde son solidarios con grandes causas sociales, grandes causas con poblaciones necesitadas y marginadas, grandes misiones que viajan a África a ayudar a muchos pobladores desposeídos, como vemos doctores que a nivel mundial y grupos de salud, enfermeras y todas las que son las especialidades de diferente tipo, cómo apoyan causas de Médicos Sin Fronteras, donde van a muchos países en guerra, a muchos países con problemas de epidemias, donde van a países con problemas fuertes de hambrunas, con problemas fuertes de discriminación, y donde inclusive hay genocidios y cómo participan. Pero ¿qué es lo que está destacando a estas personas? Son sus valores morales, éticos y sus valores espirituales. Esa es la diferencia entre una persona y otra. Una persona puede tener sus valores activados y tener esa capacidad de hacer estas cosas, y una persona puede tener sus valores desactivados y pensar solo en sí mismo y en mantener una conducta egoísta, en mantener una conducta de consumismo, de acumular riqueza y de no dar nada, generar solo para siempre. Vemos cómo, por gracia de Dios, a nivel mundial hay más personas con valores morales, éticos y espirituales activos que permiten apoyar a muchas personas que así lo necesitan. Ok, aquí hay algo importante. Con el dinero solucionamos problemas actuales, pero con la moral solucionamos problemas trascendentales. Gente, y en esto es muy importante lo que se enfoca, porque muchas personas creen que la felicidad es el dinero. El dinero es un instrumento que te va a dar muchas cosas, pero también puede ser un instrumento que te enferma y te mata. También puede ser un instrumento que te hace por la ambición llevar a actividades ilícitas y corruptas. Mientras que la moral es esa fusión interreligiosa, esa fusión interespiritual, esa fusión interética que nos va a permitir fortalecernos y tener sociedades más fuertes, sociedades más justas y personas más valiosas en el contexto de la humanidad y del ser humano como tal. Despertémonos y démonos cuenta de que la gente busca sentirse acompañada, no comprada. Y aquí donde vemos cómo el sol de la honestidad alumbra en cada pensamiento de esto. ¿Para qué queremos miles o cientos de miles de pesos, de dólares o de libras esterlinas o de euros o de colones si estamos en una soledad? Una soledad dada porque mucha población puede verse discriminada. En estos momentos de crisis, la pandemia del COVID-19, qué importante ver en cada hogar qué necesidad hay. ¿Cómo podemos apoyar como Estado, como gobierno, como cámaras, las cámaras que vemos que en cada momento durante estos años están participando activamente? Qué importante en este momento la solidaridad de las cámaras referente a las necesidades del pueblo, referente a las necesidades que hay en la población para poder contribuir también dentro de todo esto. Sabemos la importancia de las cámaras y sabemos también la importancia de la solidaridad que cada elementos de todas estas cámaras pueden dar a las personas necesitadas en este momento y más allá, al igual de la importancia del gobierno en todo este proceso de poder apoyar, y lo hemos visto que se han dado alternativas importantes para ayudar a las personas que menos tienen, y poder también sacar de la soledad a mucha gente que no tiene ni con quién hablar, que a veces ese día a día es oscuro. Entonces demos luz a esas personas mediante nuestra comunicación asertiva y poder estar atentos a esto. En momentos de crisis es necesario promover la solidaridad y no el egoísmo, la cooperación y no la desesperación. En esos momentos de temor es donde aparece lo más oscuro, pero también lo más sublime del alma humana. La pandemia nos resulta incomprensible, nos hace inseguros y genera el pánico. Todos esos sentimientos existen, pero disminuyen ostensiblemente si hay valores que permiten darles un sentido. Y es ahí donde aparece lo mejor de las personas. Y no es el COVID-19 el que nos va a arrodillar. Costa Rica tiene más fuerza que eso.
y podemos salir adelante. América Latina tiene más fuerza que eso y puede salir adelante. El mundo tiene más fuerza que eso y podemos salir adelante. El tema aquí es la coexistencia asertiva, la coexistencia empática, el que las personas rescaten lo mejor de sí mismos para los demás, en que podamos apoyarnos unos y otros, en que seamos responsables, en saber de que la higiene es fundamental, de que la separación entre las personas en este momento es fundamental, de que protegernos es fundamental, de que debemos ser respetuosos de las autoridades sanitarias que al día a día están en este combate directo contra la pandemia, de que muchas de las decisiones han sido valiosísimas para disminuir esa tasa de mortalidad, que es muy baja, que a nivel mundial creo que prácticamente es el país que ha disminuido la tasa de mortalidad al punto cero algo en este momento. Mientras que vemos países con un 12% de mortalidad, con un 15% de mortalidad, que en verdad debemos dar gracias a Dios en todo este proceso y en cómo nuestras autoridades han estado de una manera sabia, en cómo la Caja Costarricense de Seguro Social en el día a día ha hecho una gran labor. Yo felicito a todas las compañeras y compañeros de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud, a todas las personas de diferentes ministerios que están contribuyendo en esto, a todas las personas que están en los sistemas policíacos, sistema migratorio, que vemos que hay compañeras y compañeros de la Policía Migratoria en riesgo por el confinamiento que hay en una cárcel en Heredia, donde hay personas que están ahí presas, infectadas, y que obviamente esto se ha proliferado. Oramos para que haya protección hacia todas las personas que trabajan en ese régimen policíaco y en todas las policías. Un aplauso por ese gran esfuerzo, por esa gran lucha país que están desarrollando día a día, exponiéndose precisamente por sus funciones a ser infectados, porque vemos que todavía hay algunas personas que, aunque sea la minoría, son potencialmente peligrosos porque pueden generar que esto se dispare si no se controla adecuadamente. Y es donde entramos a que si esto se da en forma descontrolada, la actual pandemia nos presenta diariamente varios conflictos morales. Y aunque esto no sea un dilema, alcanzar la decisión correcta en cada caso no es sencillo y en alguno es extremadamente complejo. Si nosotros no vigilamos bien cómo se está comportando nuestro barrio, nuestra comunidad, la ciudad, nuestras municipalidades, las diferentes personas dentro de los ámbitos laborales, cómo nos protegemos realmente y cómo otros se están descuidando y con ello poniendo en peligro a los demás, y no denunciamos esa situación, definitivamente el país corre el riesgo de que esa curva que ha sido manejada muy bien, se nos pueda disparar. Son estos los momentos en que tenemos que demostrar de qué estamos hechos, de cómo podemos con nuestros valores morales, éticos y espirituales rescatar la situación del país, rescatar y salir adelante de esta crisis a muchas personas y a nosotros mismos. Para que no acontezca de que no tengamos la capacidad instalada en los hospitales, ni los ventiladores, ni el recurso humano en salud para poder atender a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas, porque todo se salió de control debido a la irresponsabilidad de grupos que creen que no está pasando nada. Y no es así. Señoras y señores, tenemos algo muy serio que se está manejando muy bien, pero que está todavía ahí, activo, y que necesitamos tener la tolerancia, la paciencia y la solemnidad de poder respetar en verdad esto con la seriedad de vida para llegar a buen puerto. Vemos algunas recomendaciones desde el punto de vista humano, moral y espiritual en este tema para mantener la atención práctica a través de medidas seguras para los más vulnerables en este momento de la pandemia. Recuerda a aquellos más vulnerables a través de la situación, incluyendo aquellos que pierden ingresos. En estos momentos hay gente que perdió su trabajo, que no puede desarrollar la actividad informal que desarrollaban, que fueron despedidos por la situación de que no había la clientela por el aislamiento personal que se desarrolla. Y el apoyo social, cómo vemos que las organizaciones tienen que estar atentas. El bono solidario, bueno, ha sido
un poquito conflictivo a veces por alguna razón. Vemos que sí es importante, entonces, que las personas sean honestas y que rescaten mediante sus valores propios, en verdad, quién lo necesita para que se les sea dado, y no utilizar esto como una forma también de quitar recursos que se necesitan para otras personas que sí lo necesitan. Es muy importante la objetividad en esto y el respeto que se debe dar al proceso de las ayudas que vienen. Alentar a los trabajadores de la salud que están llevando la mayor tensión en esta pandemia. Vemos que en muchos países la policía llega y les hace un festival de pitos ahí enfrente de... Pero también es el tomar en cuenta que son personas que necesitan el estímulo, que necesitan esa comunicación asertiva día a día y la solidaridad de todo el país. También son personas que necesitan cosas, personas que necesitan espacio, que necesitan salud mental, que necesitan mejorar condiciones, y todo esto tenemos que dárselo porque es la primera línea de combate. Construir la preparación y la resiliencia en la comunidad. Sabemos que esa capacidad adaptativa de salir adelante ante el duelo, ante las crisis y ante las diferentes situaciones, tenemos que construirlo como comunidad, como país, como familia, para poder avanzar en este proceso todos juntos. Construir esperanza y sostener un sentido de comunidad. Las comunidades organizadas logran muchas cosas. La comunidad también tiene que estar clara, y la sociedad, de que la información debe ser veraz, o sea, fáctica, y no caer en aquella información falsa que se genera mucho en las redes sociales o que se genera mucho en alguna forma por una comunicación que no viene de medios oficiales, sino que es creada para crear ansiedad, pánico, temores y todo eso. Abordando la brecha emocional. Esto no ha sido fácil para nadie. Desde la más alta autoridad hasta el más humilde funcionario, hasta las personas que están en sus casas desarrollando en este momento esa protección y ese aislamiento personal, todos hemos tenido un impacto. Todos, desde el punto de vista de nuestra ansiedad, de nuestros temores, de cómo va a acontecer esto, qué va a pasar después. Todos tenemos esa situación. No son solo algunos, es de todo, y todos somos vulnerables a lo que está aconteciendo. Necesitamos, ante todo, unir fuerza para salir adelante y apoyarnos unos a otros, darnos fuerza, buena vibra. El país necesita de esa inyección y comportémonos adecuadamente. Gente, el manejar bicicleta, qué bonito, sí, pero en este momento tiene que tener una disciplina de separación. No se pueden hacer conglomerados. Esos clusters que pueden ser entonces una forma de contaminación a nivel país, no puede volver a repetirse como pasó el fin de semana anterior. Es ahí donde necesitamos la actitud positiva, asertiva y responsable de cada una de las personas del país. Proporcionar recursos pertinentes. Por eso hablábamos de los diferentes niveles de apoyo, no solo el bono solidario, sino todos esos apoyos que el Estado pueda generar. Que la banca nacional también se solidarice. Sabemos los grandes recursos que hay en la banca nacional, tanto pública como privada, para el desarrollo humano, para poder que las personas en verdad tengan oportunidades en el momento que salimos de esta crisis de tener una inyección económica. Con tasas bajas. No se trata de generar mayor presión hacia la sociedad, es ayudar a que la sociedad avance, y en ese avance de todos los sectores sociales, la sociedad construye y todos vamos a estar mejor. Reflexionando sobre nosotros mismos como una familia humana global. Gente, como seres humanos, como personas, nos necesitamos todas y todos. Y más en estos momentos de esta crisis. Es importante reflexionemos y activemos esos valores morales, espirituales y éticos que son un verdadero fusil de largo alcance para mejorar la calidad de todas y todos. Tu valor define quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores. Ajit Hattergold es un conferencista internacional, consultor que desarrolla muchos temas
de motivación, en el ámbito de la moralidad, la ética y la construcción de una sociedad proactiva y una sociedad inteligente que construya siempre mejores valores. Tu actitud es una expresión de tus valores, creencias y expectativas. Esto es muy importante. Esa actitud asertiva, constructiva, solidaria, esa actitud de dar sin pensar en que pueda recibir, pero dar dentro de tus posibilidades, va a construir una sociedad solidaria, adecuada en un país que en estos momentos está en una gran lucha y en un país que a pesar de sus limitaciones es ejemplo mundial en muchas cosas. Brian Tracy, también escritor, nos da esta filosofía importante. De parte nuestra, el agradecimiento a todas y todos. Ha sido importante este tema para rescatar grandes valores que nosotros tenemos y que podemos destacar en el día a día y que podemos también aprender de que de todas las culturas y de todas las religiones y de todos los grupos sociales hay personas que construyen por un mañana mejor, que construyen por una sociedad de beneficio para todas y todos y por un mejor mañana. Dios me lo bendiga a todas y todos. Octavio, quisiera ver cómo está el chat. Micrófono. Creo que tienes que activar el micrófono, Octavio. Bueno, no sé, algo pasó, pero bueno, lo importante acá, vamos a ver. Vamos a revisar en el chat. De Heidi Zibaja, hay un libro, se llama El tercer ojo de Rampa. Es muy lindo, de un niño lama y cómo llega a la iluminación. Interesante, muy interesante. De Rocío, disculpa, pero no entiendo ese concepto del temor, el temor del judaísmo. ¿A qué era referencia? ¿Por qué miedo? ¿Miedo a qué? No, el judaísmo más bien es parte de una religión importante y cada una de las religiones es valiosa. No se trata del temor, se trata de más bien lo constructivo que es el judaísmo dentro de todo lo que desarrolla. Y en la comunidad genera una importante interactividad social que contribuye a muchos. No es un concepto de temor, es un concepto más bien de participación del judaísmo en la sociedad. De Heidi, si baja a los profesores, les vale que hacen los alumnos. Es más difícil la educación, los responsables son los padres, pero el colegio de es la segunda casa y dejan que hagan lo que quieren, entonces se vuelve difícil. Bueno, es lo que dábamos en el ejemplo de aquella lámina, de que en el hogar se deben dar precisamente los cimientos para que a nivel de la escuela se puedan dar las herramientas. Sueno, César. Ahora sí lo escucho. Sí, es que estoy cerrado ya, estoy entrando de contrabando. No, estamos bien. Estoy entrando por el plan B. No me permite a mí la apertura del micrófono desde aquí. Tiene que ser Erika el que me dé el micrófono. Pero en todo caso, usemos el plan B. Estoy repasando los chats en este momento y de Ángela Rubí. Hay unos que buscan obtener todo, ser llamativo por medio de comportamientos antisociales, se han tornado modelo a seguir por grupos que están abandonados emocionalmente. Bueno, todo esto, como les dije, dentro de la sociedad vamos a encontrar personas con altos valores morales y espirituales, pero también algunas personas que toman el bando equivocado y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, pues hay que cuidarlos para que no puedan ser involucrados dentro de actividades con estas personas.
Vamos acá, de Rocío, hay un permisismo deliberado de los padres a los hijos, totalmente nocivo para mejorar sus valores morales y éticos. El fin justifica los medios hoy. Antes, el fin no justifica los medios empleados. ¿Sí? En realidad, volvemos a lo mismo. En el hogar está el constructo para poder desarrollar personas que van a ser constructivas en la sociedad. Es ahí, precisamente, donde se forma el niño y la niña. En la escuela le dan las herramientas para poder desarrollarse en muchos aspectos, pero en el hogar es donde los valores se cimentan. De Ángela Rubí, pequeños tiranos, dice, desean todo lo fácil y poco esfuerzo, los padres hacen caso de lo que quieren sus hijos. Los niños y adolescentes amenazan con irse de la casa o eliminar sus vidas. Volvemos, aquí cada padre de familia es fundamental en la orientación que damos y de cómo poder tener más bien esa familia integrada. Y definitivamente todos ustedes están apreciando que vemos ese enfoque de la sociedad actual y de algunas cosas que hay que mejorar. Es un cambio radical de antes a ahora, sí, estamos de acuerdo. Tenemos el link para que usted pueda generar sintonía. Es muy importante para el programa Vive Bien de prestaciones sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ustedes pueden activar el link para reportar su sintonía y poder ver en realidad el impacto de lo que ustedes están participando. Nuevamente en esta segunda charla, muy buenos días, César, y todos los presentes. De Elizabeth. Gracias, Elizabeth. De Erika, dando las recomendaciones del caso. Buenos días desde Corralía, Filadelfia. La gente de Guanacaste ha estado fiel a toda la programación Vive Bien durante todos estos días. Muchísimas gracias. Tenemos compañeras del MED. Muy bien. Entonces, vemos ya que han sido algunos de los comentarios que se han generado. Vamos a ver acá. Muevan el cursor para tomar una foto a esa diapositiva muy buena. Bueno, no sé cuál sería, pero con todo gusto, al ustedes hacer ese reporte de sintonía también, recordarles que estamos en canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, y que ustedes pueden accesar a cada una de las diferentes participaciones del equipo Vive Bien de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que precisamente el reporte de esta sintonía es válido para que ustedes también estén intercomunicados siempre con nosotros y poder reportar su audiencia. Sí, básicamente, Octavio, en realidad de mi parte agradecerle a cada uno y uno de ustedes por su sintonía, al equipo Vive Bien, a Octavio, a Erika, que bueno, en este momento como que tuvieron algún problemita con los micrófonos, darle las gracias, igual a José Carlos al inicio, gracias y bendiciones, y seguirlos invitando. Hoy en la tarde a las 2:30 tenemos un conversatorio también que se va a desarrollar a través del sistema de la plataforma Vive Bien, para que todas y todos estén invitados. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, César. Disculpándonos por el problema técnico, fue un asunto de coordinación sobre el usuario que estábamos utilizando en este momento. No queda más que agradecerte, agradecerle al doctor César Delgado González por la excelente charla que tuvimos. Yo me voy a quedar con un par de frases que dejaste por acá, rápidamente las voy a localizar, en donde hablaste de que cada religión tiene sus fortalezas. Dijiste que la interreligiosidad es importante para las sociedades constructivas. Dijiste también que la gente busca sentirse acompañada, no comprada. Son frases importantes que rescatar. Y también mencionaste aquello de que en momentos de crisis aparecen lo mejor de las personas, la coexistencia asertiva, la empatía con responsabilidad. Sí. Creo que... Gracias. Creo que sí.
En realidad todas las religiones son importantes. Y a la compañera que mencionaba lo del judaísmo, para mí muy valioso, muy importante. La participación judía a nivel mundial ha sido constructiva, ha dado el mayor ejemplo de emprendedurismo, de desarrollo humano, de socialización, de integralidad, de lucha, de valentía, y sus valores morales, espirituales y éticos son fuertes. Cero temor a ningún tipo de religiosidad. Lo importante es poder relacionarnos como personas y como seres humanos en forma adecuada, respetarnos unos y otros y saber de que cada uno de nosotros como seres humanos y personas es importante. Aquí no es restar, es sumar, integrarnos todos a ser mejores cada día. Octavio, no salgamos, por favor, porque Erika quiere ingresar para guardar la presentación. ¿Enterado, compañeros? Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia del programa Vive Bien, que esta charla que tuvimos hoy usa tus valores morales o tu vida espiritual como apoyo. Muchas gracias y los esperamos entonces en horas de la tarde con la siguiente presentación del programa Vive Bien. Gracias, Erika.